Buenos días a los participantes, a los presentes, a las personas que nos están viendo en vivo. Hoy día vamos a presentar el curso de actualización rol de técnico de enfermería en un hospital general de nivel 3. Este curso se van a dictar el día de hoy 22 y el día de 23 mañana. Tiene un total de 2 créditos con un total, con un total de 51 horas académicas. Va a ser por Zoom. Eh, Como primer ponente tenemos a la magíster Sara Olvea Caguapasa, que es de especialidad en enfermería de cuidados quirúrgicos, especialista en enfermería de administración y gestión, cuenta con una maestría en salud pública en el Hospital Nacional 2 de Mayo. Es del departamento de enfermería de ese hospital y es jefa funcional de servicio de la sala de enfermedades infecciosas y tropicales. Bueno, ella es la magíster Sara Olvea, que nos va a dictar el primer tema. El primer tema que nos va a dictar es rol del técnico de enfermería en servicio de medicina, pero en funciones asistenciales, higiene del paciente, hospitalado, tendidos de la cama, seguridad del paciente, bioseguridad hospitalaria, traslados del paciente. Bueno, magíster, ya estoy compartiendo la pantalla para que usted pueda iniciar. Le cedo el paso. Muchas gracias. Me avisa cuando tenga que decir siguiente. Ok, muchas gracias por la presentación amigable. Qué bonito, ¿no? Tener ese aprecio, ese cariño por las expositoras que vamos a estar el día de hoy. Voy a agradecer a todo el equipo que ha planificado este tema tan importante que es en nuestra acción diaria o interacción con el paciente. Vamos a empezar con un tema que debemos de conocer, el rol del técnico de enfermería en las unidades de las salas de medicina, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace el personal técnico en nuestras salas? Entonces, para ello voy a pedir que me puedan pasar la diapositiva, por favor. Siguiente. Vamos a enfocar en torno al profesional de enfermería técnico, en este caso. ¿Qué labores hace? ¿En qué lugares está nuestro personal? El personal hace para nosotros una labor muy importante. Uno de ellos es constituirse en nuestro brazo derecho de nosotros en todas las acciones, actividades que vamos a realizar. Entonces está en todos los campos que necesita el apoyo de la atención del paciente. Y uno de los aspectos principales, por ejemplo, ¿no? Son si tenemos que ir a un lugar, asistir a una emergencia, un auxilio, también está el personal ahí. ¿Hace la higiene del paciente? Sí, también hace la higiene del paciente, ¿no? ¿Qué más? Tenemos que apoyar en el traslado del paciente si es que lo requiriera, de una unidad a algún otro ambiente, a alguna sala de emergencia. Entonces, tenemos que asistir también a nuestros pacientes. Y un sinfín de actividades. Por eso que yo he puesto aquí en mi diapositiva que el personal técnico de enfermería es el que da soporte al profesional de enfermería, en este caso, a los médicos y a otras especialidades que requieren el apoyo, el auxilio, porque se recuerden que son nuestro brazo derecho, son nuestros ojos, nuestro andar. En ese sentido, tenemos un gran afecto por el personal técnico en enfermería. Vamos con la siguiente diapositiva. Vamos a enfocar qué cosa significa la higiene del paciente, ¿no? Un paciente hospitalizado. Generalmente nuestro paciente hospitalizado está postrado en la mayoría de las veces. Es un paciente en cama. Aquí en la imagen vemos a un paciente que está postrado, está siendo atendido por un personal de salud.
Ahí vemos que está haciendo la revisión, la evaluación, la debida higiene céfalo-caudal, ¿no? Entonces hay un paciente complicado por alguna circunstancia y requiere el apoyo, la asistencia de nosotros. Entonces, en la otra imagen vemos a un adulto mayor que por sí solo se puede abastecer en su cuidado, en su higiene, y se llevan algunos implementos necesarios, ¿no? Implementos necesarios para poder realizar esa higiene. Entonces vamos ahí las imágenes que son de la práctica diaria y cuán importante, y ahí vemos también debidamente colocado con sus implementos de bioseguridad. Vamos a pasar a la siguiente página. Las consideraciones que se debe de tomar en un paciente que se va a realizar la higiene es a través de céfalo caudal. Entonces, ¿qué significa? Vamos a tener que explicar al paciente siempre y cuando esté orientado, pueda entender en qué va a consistir este procedimiento. No es de frente hacerle la higiene sin su consentimiento. Eso es importante. Tener también los materiales a la mano. No vaya a ser que nos falte un insumo, un implemento, y entonces estamos en graves dificultades, lo dejamos al paciente descubierto, buscamos tal vez se nos olvidó el shampoo, se nos olvidó el jabón y estamos correteando. Mientras tanto, nuestro paciente ya está expuesto a tener una hipotermia. También hay que verificar que en el ambiente no exista alguna corriente de aire, algún flujo de aire que pueda agravar la situación del paciente. Recuerden que tienen que ser los procedimientos rápidos, ¿no? Entonces hay que verificar diariamente cómo está su higiene, el aspecto para poder hacer las intervenciones necesarias. Ahí vemos en la imagen, ¿no? Dos profesionales expertos en poder hacer el lavado del cabello. Miren qué bonito es ser asistido cuando usted no puede valerse por sí solo. Hay dificultades en ese sentido, ¿no? Entonces nosotros somos el apoyo, el que cuida de ellos en varios aspectos, y uno de ellos es la higiene que estamos viendo aquí. Siguiente, por favor. También vamos a mencionar algunos aspectos. En la imagen vemos a una persona que está realizando el baño de esponja. ¿Y en qué consiste ese baño de esponja? Hay que dar las facilidades para que el paciente, si es que se puede valer de una u otra manera, que pueda miccionar, ¿no? Pueda evacuar y procedemos a la higiene respectiva, ¿no? Entonces hay que quitar cuidadosamente la ropa que tiene puesta para poder evitar la hipotermia, que se resfríe nuestro paciente. Hay que tratar de iniciar el baño teniendo dos aspectos principales, ¿no? Entonces, ¿cuáles? Es un recipiente donde usted va a poner el agua limpia y en otro lado va a estar lo que usted va a recolectar lo que quedó del agua jabonosa. Entonces así el agua limpia va a constituirse para el enjuague, ¿no? El método de enjuague del paciente. Entonces ahí vemos una asistente de enfermería, ¿no? Que está haciendo un baño de esponja en una imagen significativa, que está empezando desde la cabeza. La primera imagen fue la cabeza, ahora estamos en la parte del tórax, y así va a ir avanzando paulatinamente, evitando que se pueda sufrir algún tipo de hipotermia, ¿no? Vamos con la siguiente, por favor. Vamos a recordar, porque esto es un recordar, vamos a recordar la higiene del paciente, por dónde inicia, ¿no? Ahí inicia nuestra higiene, como vemos en la imagen, hemos mencionado que es céfalo-caudal.
Y al decir céfalo-caudal, significa que vamos a empezar desde la cabeza hasta los pies. Entonces, vamos a empezar por la cabecita, vamos a lavar los ojitos, vamos a lavar la carita, ¿no? La carita, y en la carita, ¿qué vamos a encontrar? Encontramos nuestra boquita, ¿no? Recording Vamos a hacer stopped. su higiene y todos esos aspectos que van a poder Recording in constituirse, progress. ya constituirse en hacer la higiene del paciente. Luego vamos a ir a la parte del cuello, el tórax, ¿no? Vamos a ir avanzando paulatinamente. Ahí vemos una persona que tiene mucho cuidado, mucha delicadeza en poder brindar los cuidados en el paciente adulto mayor. Entonces, no es tratarlo como un objeto, ¿no? Una persona siente, tiene deseos tal vez de expresar y cuando está en una situación de enfermedad es aún más doloroso. Sufre el paciente, no sufre. Entonces nosotros tenemos que valorar ese sufrimiento y frente a eso ganarnos esa confianza, ese espacio que ellos necesitan. Ahí vamos avanzando, luego vamos, ¿no? Al tronco, vamos a la parte abdominal, vamos revisando de paso qué cosas podemos encontrar ahí, tal vez algunas lesiones, algo que pueda ser de una importancia considerable y que probablemente nosotros no habíamos visualizado. Entonces, es una oportunidad para interactuar con el paciente. Y recuerden que tenemos que hacer la higiene también con respeto al paciente, porque si nosotros no le hemos pedido la autorización, ¿cómo se va a sentir este paciente? Se va a sentir agraviado, humillado probablemente porque por su condición diagnóstica no puede defenderse por sí solo. Entonces acá vemos en la otra imagen, ya está avanzando a la parte de los pies, los miembros inferiores y así. Y todo este proceso demanda un tiempo, no es un tiempo de unos minutos, es un tiempo considerable conversando con el paciente siempre y cuando se pueda comunicar. ¿Y qué hacemos con un paciente que no se puede comunicar? O sea, no hablo con el paciente también, porque recuerden que sus oídos todavía están funcionales y hacen que podamos nosotros interactuar tal vez desde un punto de vista externo, porque no vamos a poder tener un diálogo interactuado con un paciente en estado de postración, porque posiblemente va a emitir algunos ruidos de quejido, algunos ruidos de dolor, que nosotros, si no somos minuciosos o acuciosos, no vamos a poder identificar lo que está pasando en nuestro paciente. Miren, desde ahí empieza nuestra interacción con el paciente, desde que empezamos a tener contacto. Recuerden que hay que tener respeto, una vez más digo, al cuerpo de este paciente, porque no es nuestro cuerpo, es otro cuerpo que tenemos que asistir y que requiere ayuda, ¿no? Entonces no está con su salud y eso impide que él solo se pueda hacer su higiene. Entonces también ahí implica la parte psicológica. ¿Ven? Imagínense sin su autorización, ¿cómo se va a sentir este paciente? ¿No? Entonces vamos con la siguiente diapositiva para seguir ilustrando en relación a nuestros pacientes que están postrados en cama, ¿no? Entonces, ¿qué más hace nuestro personal técnico en las unidades de medicina? Uno de los aspectos es también la unidad del paciente. Y en la unidad del paciente vamos a observar el tendido de cama. Si está la cama de una manera desordenada, ese paciente no va a poder también recuperarse. Imagínense tener que ir a una institución donde está convaleciente y ahora tener que enfrentar una situación de desorden que también no va a contribuir a su recuperación. Entonces aquí hemos puesto los tipos de tendido de cama. ¿En qué consiste ese tendido de cama? ¿De qué se trata? Entonces acá hemos mencionado en mi diapositiva que es el cambio de la ropa de cama de un paciente que está imposibilitado de levantarse. Entonces, nosotros hacemos también el apoyo en ese sentido. El objetivo de este tendido de cama es brindar la comodidad del paciente.
es proporcionar que su entorno esté limpio, que él se sienta bien tratado, que él sienta que puede tener confianza en los profesionales que lo van a atender. Y de paso, como dice aquí en el objetivo que he planteado, se va a preservar esa energía del paciente, esas ganas de querer recuperarse, esas ganas de querer ir junto con su familia. Entonces va a ayudar también a mantener la salud. Ahí por eso vemos una cama, y hay tipos de cama, tipos de tendido de cama. Vamos a hacer, digamos, un ejemplo, un recordaris, que nosotros pensamos que estamos haciendo un adecuado tendido de cama, pero sin embargo nos encontramos con ciertas situaciones que nos imposibilitan, que no estaban planificados y de pronto tenemos que tomar ciertas decisiones por algunas circunstancias. Entonces, a veces tenemos que ver el material. Si no tenemos el material adecuado, nuestro tendido de cama no va a ser la que nosotros quisiéramos tener. Con la siguiente diapositiva. Aquí vamos a ilustrar en el tendido de cama dos tipos de tendido, la cama abierta y la cama cerrada, ¿no? Entonces, en la cama abierta es un tipo de tendido donde se arregla la unidad del paciente, pero de un tipo de paciente que camina, que deambula, que se abastece por sí solo. Entonces, ese es el tipo de tendido de cama que vamos a realizar. Vamos a ir a su unidad, vamos a sacar las sábanas que ya están sucias para poder reemplazarlas por otro tipo de sábanas más limpias, que sean más confortables y que el paciente diga, uy, qué lindo, voy a poder recostarme en mi camita, ¿no? Entonces, vamos ahora con el otro tipo de tendido de cama. Acá estamos observando, es otro tipo. En la primera imagen vemos una cama que está, una parte de las sábanas están descubiertas. Y en la siguiente imagen vemos que está completamente cubierta. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una abierta y una cerrada? En una abierta vemos una camilla donde el paciente deambula. Entonces, si deambula, dejamos una parte de la sábana descubierta, más o menos en una forma triangular, para que el paciente pueda eh, ingresar a su unidad. En la cama cerrada está totalmente tapada nuestra camita, cubierta. ¿Qué significa? Que en este sentido, el paciente, estamos a la espera de un paciente, estamos a la espera de un paciente que en cualquier momento va a ingresar a nuestra sala y tiene que estar debidamente cubierto. Cuando ya ingresa, recién hacemos ese doblez que vemos en la primera imagen, ¿no? Entonces, mira, hay dos diferencias ahí que estamos observando y también tenemos en la siguiente diapositiva la siguiente forma de tendido de cama. Son dos tipos de tendido que estamos conociendo, un tendido de cama abierta y otro es cama cerrada. Entonces, en el tendido de cama también hay otro tipo de, de tendido, se podría decir, donde vemos aquí en la imagen una cama ocupada. Está un paciente que no se moviliza, que no se levanta, que está en su estado de postración probablemente, en convalecencia, y por sí solo no se puede abastecer. Entonces ahí vemos que necesita nuestra asistencia y tenemos que tener la experticia. Ustedes ya son expertos, ¿no? Algunos son expertos en el tendido de cama, junto con el paciente. Pero ¿qué pasaría? Miren, ahí el paciente está casi al borde de la cama. En este caso vemos una asistente que está realizando sola la labor, ¿no? Lo ideal sería que esté acompañado tal vez con otro personal por medidas de seguridad. Más adelante vamos a hablar del asunto de seguridad. Entonces está atendiendo la camita con un paciente utilizando solamente la mitad, ¿no? De la cama y luego va a permitir que el paciente gire, ¿no? Al otro extremo para poder concluir
su tendido de cama. Entonces ahí dice, es cuando el paciente se encuentra en la cama sin poderse levantar, en resumen, ¿no? Entonces vamos al otro tipo de cama que ya es para el área quirúrgica, ¿no? Por eso que acá dice cama quirúrgica o de anestesia. Entonces, en ese caso, vamos a usar otro tipo de procedimiento, inclusive hasta de doblez, para poder preparar esa cama y recibir a un paciente que va a acudir de una sala de operaciones. Entonces hacen ahí un tipo de doblez, parece un sobre, como, ¿no? Como un sobre para que cuando el paciente ingrese empiecen a deslizar y puedan cubrir totalmente luego de haber salido de una sala de operaciones. Entonces aquí vemos a dos personas que están preparando, están doblando las partes extremas y le van a colocar en la parte media, para cuando el paciente llegue, sea fácil su tendido, ¿no? Encima sobre el paciente. Entonces ahí dice, la cama es para recibir al paciente que haya sido sometido a una intervención quirúrgica y retorna a su unidad para continuar sus atenciones correspondientes según lo que tiene que, según las prescripciones que hayan sido dadas, ¿no? Vamos con la siguiente, por favor. Entonces estamos conociendo qué tipos de tendidos de cama tenemos. Miren qué maravilloso estos pequeños detalles que nos ayudan un poquito a recordar en algún momento que lo hemos estudiado, que lo hemos visto, cómo se realiza estas camas. Entonces hay algunas consideraciones generales que vamos a dar. Esas consideraciones generales, por ejemplo, es que tenemos que tener, una vez más recalco, tenemos que tener los materiales necesarios, ¿no? Como son la colcha, la sábana superior, la sábana inferior, y no estar a última hora correteando por los materiales, por los insumos, y si me falta, y se encontré en el momento tal vez una sábana deteriorada y se rompió y ahora ya no está cumpliendo su función. Lo que también tenemos que hacer como punto 2 es evitar sacudir, ¿ya? Sacudir porque podemos diseminar los microorganismos que están circundantes. Entonces hay que evitar sacudir cuando estamos haciendo el tendido de cama. También tenemos que acordarnos, ¿no? Cómo está la situación que se está presentando en el momento. No vaya a ser que vamos a tender una cama y encontremos un colchón deteriorado. Tenemos que reportar ese colchón deteriorado. Pero en las instituciones públicas tenemos esas dificultades, ¿no? Existen y a veces tenemos que ver las modalidades variables para poder dar solución. El otro aspecto a considerar es que la ropa sucia no se debe colocar en el piso. Entonces, y muchos en la experiencia seguramente lo están realizando. Entonces, la ropa sucia no se puede colocar en el piso. ¿Cuántos seguramente de los que están aquí escuchando en la práctica, por la premura del tiempo que ya vence, son muchos pacientes y lo botamos al piso? Sí, hemos visto, lo botan al piso. El otro aspecto a considerar también es que debe haber un contenedor para poder desechar la ropa sucia, ¿no? Y ser trasladado a un servicio donde puedan tal vez lavarlos, reesterilizarlos, siempre y cuando estén en buenas condiciones, pero si no están en buenas condiciones, pues ya qué cosa van a mejorar, ya nada, no se puede hacer nada, ¿no? Entonces vamos con la siguiente diapositiva. Eso es como un recordaris, ¿no? Como un recordaris, el tendido de cama, lo que hacemos el personal técnico diariamente en nuestras unidades. Antes de pasar a seguridad del paciente, también es importante mencionar y recordar la prevención de evitar la diseminación de infecciones, ¿no? Infecciones. Por eso ahí hemos recalcado
que tiene que guardarse los cuidados respectivos, ¿no? No botar en el piso, como habíamos dicho, las sábanas. En este caso, hay un aspecto importante, lo que es en seguridad del paciente. Hay que tener mucho cuidado en cuanto a la protección. Aquí en la imagen vemos una situación un poquito penoso, ¿no? Hay una situación donde el personal probablemente quiso hacer un tendido de cama, estaría muy apurado, algo ha sucedido, de tal manera que eh, vemos en la imagen un adulto mayor está en el piso. ¿Qué habrá sucedido ahí? ¿Qué habrá sucedido? Ahí vemos una adulta mayor en el piso, un personal recogiendo las sábanas, no se ha percatado. ¿Qué ha pasado? Vemos ahí unas barandas que están bajas, no están adecuadamente colocadas, no están en su sitio. Y más aún considerando que la unidad del paciente tiene que ser, como Celso dice acá, ¿no? No pudo subir la baranda. Miren, ¿y qué pasaría si mi unidad, no la unidad del paciente, no tuviera barandas? Porque existen, ¿no? No hay barandas. ¿Qué hacemos? Tenemos que trabajar entre dos personas o haber otra forma donde podamos acomodarlos o solicitar que haya una especie de seguridad. Miren aquí, por eso que he puesto ahí la diapositiva, he puesto la seguridad es prevenir, evitar y minimizar posibles errores. Ah, y en la experiencia me ha sucedido, estando cerca del paciente, el pacientito adulto mayor que quiere trasladarse a los servicios higiénicos. Se dio una pequeña vueltita según la paciente para recoger su papel higiénico. En esa pequeña vueltita se nos cayó al piso. Y era una paciente en condición de alta. ¿Qué hubiera sucedido si este paciente hubiera llegado a mayores problemas? Por eso, como aquí hay participaciones que estoy leyendo, el trabajo en equipo es muy importante. A veces nos queremos pensar que somos los solucionadores del problema, y así no es. No, a veces por temor a que el compañero, la compañera me grite, me ponga mala cara, ¿no? Digo, mejor hago solito. Yo puedo, sí que puedo. Yo sé que usted puede, pero ¿qué dicen las normas de seguridad, las disposiciones que ya están dadas? Por algo se han dado, porque han pasado estas situaciones caóticas. Inclusive una adulta mayor es sumamente delicada, sumamente frágil, y una caída le puede llevar a la muerte. Por eso es importante aquí, por ejemplo, ¿no? Las barandas debieron estar adecuadamente subidas, estar cerca de la paciente, evitar que se levante sin el apoyo de nosotros. Y si estamos ocupados, facilitar tal vez que un familiar esté al costado guiándolo para evitar que nuestro paciente se complique con algunos otros problemas. Entra por un problema respiratorio y sale con una fractura. No es bonito, ¿no? Entonces hay que tener en consideración, y acá vemos a una licenciada que se está horrorizando por lo que ha sucedido, porque probablemente esto le puede generar otros problemas. Y para esto también, cuando sucede eso, estimados público, el detalle es que no se asusten, ya pasó, perfecto, pero tenemos que asumirlo con responsabilidad e informar el hecho inmediatamente para que se pueda tomar las medidas oportunas y que el paciente sea evaluado si hay alguna lesión que ha generado, alguna fractura. Tenemos que asumirlo porque es nuestra responsabilidad, porque ha sido en nuestro turno, no es no, es función de la licenciada, ella verá que lo hace. También nos implica a nosotros, ¿no? También al personal técnico. Hay que tener mucho cuidado, y me ha gustado muy bien la frase de una participación que decía el trabajo en equipo. Siguiente diapositiva.
Aquí, ¿qué vemos en la imagen? Aquí hay otro detalle. Vemos en una imagen donde la licenciada o el personal técnico está teniendo los sumos cuidados, ¿no? En la atención a una adulta mayor. Le está ahí brindando eh, algunas cremas hidratantes para que esa piel frágil esté más hidratada, no esté dañada, esté conservada. Y vemos a una adulta mayor satisfecha, contenta, está feliz, ¿no? Tiene un rostro feliz porque se siente engreída, se siente amada, se siente querida. Y en el otro lado vemos una situación muy penosa. ¿Y cuántos ha pasado esto? Y esto será responsabilidad solamente de la licenciada de enfermería, y que no se ha preocupado y que no lo ha visto, o también será de todo el equipo, del personal técnico también, ¿no? ¿Qué habrá pasado aquí? ¿Por qué se habrá generado esa lesión? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha sucedido? ¿Será que yo no tuve tiempo y como no tuve tiempo, pues lo dejé al paciente, ay, que esté postrado, ay, no tengo tiempo, ¿no? Y que la otra licenciada, cuando se dé cuenta, pues yo ya no estaré de turno, ¿no? Entonces, miren, formamos parte de un equipo. He visto lesiones muy penosos y eso es nuestra intervención. A veces no realizamos el cambio postural. En algunas preguntas que yo he realizado y le preguntaba al equipo, ¿cada cuántas horas debe usted cambiar de posición al paciente? Algunos a veces desconocían. Por eso es importante a veces repasar, leer nuestros manuales. ¿Cada cuánto tiempo debo hacer el cambio postural? Y si no tengo tiempo, alguien por ahí puede decir, si no tengo tiempo, pues le cambiaré cada 6 horas, cada 8 horas. En una adulta mayor vamos a generar esas lesiones. Eh, el otro puede ser porque tal vez yo estaba sola o solo. Mi compañero de trabajo no vino, faltó, se enfermó, algo ha sucedido y me dejó solo. Y yo para poder cumplir con mis actividades, ¿qué hice? Tal vez solito, arrastrando al paciente con la sábana, ¿no? Arrastro. Y al arrastrar voy a generar una, una fricción. Y en esa fricción me puedo llevar parte de la piel. ¿Ha sucedido? Sí, ha sucedido. Me puedo llevar todo un pedazo de la piel y está ensangrentada. Y ahora nadie me ha visto, no hay testigos. Entonces, como no me ha visto, me hago como que todo está bien y al siguiente turno reporto como que está normal y se han dado en un turno, se han dado cuenta en un turno X. ¿Será correcto? Tenemos que asumir con responsabilidad. Por eso que aquí yo puedo, nuevamente resalto y coloco, la seguridad es prevenir y evitar complicaciones. Nosotros tenemos que trabajar en equipo. Si por alguna circunstancia usted se quedó solo, aunque sea pida la ayuda del licenciado, debe haber alguna persona que está, o el familiar que probablemente se ha quedado ahí, pero tiene que ver que alguien les ayude para evitar este tipo de lesiones. Y esto también hay que reportarlo, hay que comunicar y si comunicamos y si fue nuestro error, también hay que aceptarlo y asumirlo. Es nuestra responsabilidad. Recuerden que nosotros vamos a ser los futuros pacientes mañana más tarde y no quisiéramos tener ese tipo de lesiones. Por eso he puesto así, ouch, ¿no? Entonces, con una lesión así, uno estaría con dolor, quejumbroso, inquieto, irritable. Yo no creo que estaría como en la imagen que vemos en la otra imagen, alegre, contenta, ¿no? Entonces, eso también hay que tener mucho cuidado. Miren, cuánta responsabilidad tenemos nosotros. Pensamos que no era nuestra responsabilidad desde esa magnitud. Vamos con la siguiente diapositiva. Aquí también quería ilustrar cuando nosotros ingresamos al ambiente de hospitalización y cualquier otro ambiente donde estén los pacientes, es importante considerar las medidas de bioseguridad hospitalaria.
¿Cuáles son esas medidas, no? Entonces, esas medidas básicas, principales que debemos de conocer. Aquí en el equipo me gustaría preguntar, ¿cuántos segundos tenemos que demorarnos en lavar las manos? ¿Cuántos segundos? ¿Alguien me podría decir cuánto es? Porque a pesar que hemos pasado momentos difíciles después de pandemia, ¿qué ha sucedido? Todavía no sabemos lavarnos las manos algunos. O si lo saben, es por teoría, ¿no? Y cuando no me ve nadie, como siento que no me ve nadie, yo simplemente hago un pequeño frotis y ya, me voy a atender al paciente. Muy bien, Celso está bien participativo y está mencionando de 40 a 60 segundos. Te felicito por la respuesta, son de 40 a 60 segundos haciendo la fricción de vida y tiene 5 momentos para poder realizar. ¿En cuántos momentos vamos a repasar? Son 5 momentos. ¿Cuáles son esos 5 momentos? A ver tus participaciones. ¿Cuáles son esos 5 momentos donde nosotros podemos realizar el lavado de manos? ¿No? Entonces, ¿y qué significa? ¿Qué significa el lavado de manos? Es la limpieza que vamos a realizarlo de manera mecánica. Vamos a realizarlo con fricción, ¿no? Con abundante agua y jabón. Vamos a realizar una fricción firme para poder eliminar los agentes patógenos. Ahí en las participaciones, por ejemplo, una de las participantes dice antes de tener contacto con el paciente. Entonces, cuando yo ingreso a mi unidad, lo primero que yo tengo que hacer es lavarme las manos. Lo primero. ¿Para evitar qué? Para evitar que haya una infección que tal vez pueda tener en mis manos, tantas cosas, tantas bacterias que podemos tener en estas manos. Y tenemos que evitar ese tipo de infección cruzada, ¿no? Antes del paciente, de tocar al paciente. Imagínense, le he colocado un medicamento, la licenciada le ha colocado un medicamento, en este caso, también, ¿no? Después de hacer el procedimiento, tengo que lavarme las manos, ¿no? Entonces, después de tener contacto, acá como Celso dice, contacto con los fluidos corporales, después de haber hecho la recolección de alguna muestra, ¿no? Algo que toqué ahí, ¿no? En la limpieza de los pañales, con el contacto del paciente. Mire, entonces hay 5 momentos que hay que repasar. Vamos a repasar esos 5 momentos para poder asistir al paciente. Miren, ¿no? Antes de tocar al paciente, antes de tener contacto con el paciente, después de haberlo asistido, después de los fluidos corporales, ¿no? Después de haber hecho tal vez en el entorno del paciente, ¿no? Después de haber hecho la limpieza, la higiene, después de haber bañado al paciente, también vamos a tener que lavarnos las manos. En cada procedimiento que hagamos, vamos a lavarnos las manos. Entonces, ahí pues les he colocado una imagen donde dice los 5 momentos de la higiene de manos. Y ahí hemos puesto una imagen donde hay ¿cómo se llama? Hay un cañito y está lavándose una persona. Y vemos ahí personas también que están lavándose, están haciendo una dinámica de lavado de manos. Esto surgió a raíz de que muchos de los compañeros, vamos a decirlo así, no están haciendo una buena praxis. Por eso que se ha puesto en prioridad el lavado de manos, ¿no? Entonces es muy importante. Vamos con la siguiente diapositiva. Y hemos recordado, ¿no? Los momentos antes. ¿Y cuáles son esos factores que impiden una buena atención al paciente, que pueden generar problemas en el paciente? ¿Cuáles serían? Hay algunas consideraciones generales.
A veces vemos que nuestro paciente, que nosotros mismos no tenemos esas uñas cortas. ¿Por qué es importante las uñas cortas? ¿Qué espesa la licenciada? No quiere que tenga mis uñas hermosas, ¿no? Así como vemos en la imagen, qué bonitos dibujos, están hermosos. Bueno, hermosos a la apariencia, pero cuando usted va a tener contacto con el paciente, usted puede llevar bacterias. Y por eso que he colocado una mano donde tiene un sinfín de bacterias. Hay un montón de bacterias que nosotros a simple vista no lo podemos ver. Por eso he puesto ahí como las consideraciones generales sean las uñas cortas para evitar el acúmulo de microorganismos. ¿Cuál es la otra consideración principal? El retiro del reloj y o alhajas. Miren, ¿no? Entonces ahí vemos una persona que está pues hermosa, luciendo sus joyas, qué lindo, ¿no? Entonces, qué hermoso se ven. Claro, a nuestra apariencia es bonito, qué elegante, pero cuando usted va a estar en contacto con el paciente, vas a generar serios problemas, porque ahí en esas joyitas, ¿no? En esas uñitas largas que se ven hermosas, vas a llevar microorganismos en bastante consideración y vamos a complicar la situación del paciente. Ingresó con una enfermedad y salió con otra enfermedad a causa de nuestra irresponsabilidad. Miren cuánta situaciones complejas podemos generar en un paciente por el solo hecho de no guardar las normas de bioseguridad correspondientes. Entonces, por eso he dicho acá énfasis en esta parte de las consideraciones generales, las uñas cortas, que no haya alhajas al momento de atención del paciente. Una vez que has terminado, bueno, en fin, ya quieres lucir, ya será afuera, pero dentro de la institución, no. Vamos con la siguiente diapositiva, por favor. Ya, otro aspecto que también hace el personal técnico de enfermería es el traslado del paciente en diferentes situaciones, ¿no? Entonces vemos aquí en la imagen trasladando un equipo. Recuerden que nosotros trabajamos en equipo, es un equipo de salud, no a mí me toca tal parte y como ya he cumplido con mi labor, así que yo no lo hago, ya que lo haga la otra compañera, que lo haga el compañero que está sentado. No, es un trabajo en equipo. Si nosotros podemos ayudar al paciente y está necesitando algún tipo de exámenes, porque eso es lo que pasa, ¿no? En los hospitales, de un servicio a otro, tenemos que coordinar, tenemos que ver qué exámenes le toca, puede ser exámenes radiográficos, ecográficos, y hay circunstancias donde al paciente se tiene que trasladar con cama y todo. Por eso vemos ahí una camilla donde está trasladándose al paciente un equipo. Ahí está un médico, inclusive está una enfermera, un técnico. Todos están colaborando. Recuerden que trabajamos de manera colaborativa. Todos están colaborando por el bien del paciente. Aquí no sabemos si el paciente está pasando una emergencia o es algún examen que necesita, probablemente porque debe ser para emergencia, porque es un equipo que está acelerando los pasos y llevando a un paciente o tal vez a una unidad de cuidados intensivos, se habrá complicado en algún momento y están utilizando la camilla. Las sillas de ruedas, ¿en qué casos se utilizan? Cuando un paciente está más tranquilo, puede requerir algún examen radiográfico, algún examen de ecografía, entonces lo están trasladando, ¿no? Salvo que también hay situaciones que el paciente está complicándose y lo llevan en silla de ruedas, siempre y cuando todavía puede sostenerse y lo llevan corriendo hasta alguna unidad UCI, por decir, es un poco difícil, muy poco difícil, ¿no? Más se da la silla de ruedas, el uso, cuando tienes que hacer algún tipo de procedimiento, tienes que trasladarlo para de un lugar a otro.
¿no? Entonces ahí estamos viendo dos situaciones diferentes. Una en el que el paciente no se moviliza probablemente y necesita un apoyo de todo un equipo, y el otro que solamente lo puede llevar un personal técnico para algún procedimiento, y vemos una persona que está pues sonriente, probablemente ya está por irse a casa luego de culminar sus exámenes pertinentes. Entonces, miren, qué bonito es observar cuando una paciente está contenta por los servicios que brindamos. Recuerden que es la imagen que nosotros damos, ¿no? La imagen de servir, porque para eso fuimos formados, no para dañar a las personas, sino nos hemos formado para servir a aquel que nos necesita. Muy bien, vamos con la siguiente diapositiva. Aquí vemos otra situación de traslado de paciente. Acá podemos observar eh, que una enfermera, un médico, un técnico está asistiendo a un adulto mayor para poderse trasladar desde la cama a la silla de ruedas. Y ahí también hay maniobras, hay técnicas, hay formas de hacerlo. ¿Cuántas veces, seguramente en los que están aquí, los oyentes, se les ha caído el paciente? ¿Cuántas veces se nos habrá caído el paciente? Y no hemos comunicado por temor a que nos griten, nos den señalamiento. Entonces, para esto también se requiere entrenamiento. Tenemos que entrenarnos para poder realizar las correctas maniobras de traslado del paciente de la cama a la silla de ruedas, o viceversa, de la silla de ruedas o a la cama. Entonces acá vemos a alguien que está asistiendo desde, ¿será correcto la forma como está intentando pasar al paciente? ¿Alguien ha observado la imagen ahí? ¿Estará correcto? ¿Cuál será la forma correcta? En este caso es un paciente, un adulto mayor que colabora, ¿no? Que colabora. ¿Cuáles son las maniobras? Entonces acá estamos observando que si por alguna circunstancia esa silla de ruedas tuviera alguna falla, nuestro pacientito, nuestra adulta mayor, ya estaría en el piso, ¿no? Ya estaría en el piso. Exacto, la participación de uno de los integrantes. Entonces, la forma, no está correcta ahí, ¿no? No está correcta. Si observamos en la imagen, no está correcta, ¿ya? Tenemos que primero hacerle sentar al paciente que esté frente a nosotros, mira, frente a nosotros, ¿sí? Ahí estamos observando. Ahora, en la siguiente imagen, por suerte, creo que por suerte lo ha colocado en la silla de ruedas a la adulta mayor. Entonces, se nos puede resbalar, o su peso puede ser mayor que el nuestro, y lo podemos encontrar al piso, y las lesiones que podríamos generar. Ahí también hay que tener las precauciones del caso, ¿no? Frente a nosotros, tener al paciente y hacer las maniobras de giro adecuado, y sentarlos en la silla de ruedas, ¿no? Vamos con la siguiente diapositiva. Bueno, esto ya como una forma de recordar la recolección y traslado de muestras, que también vamos a repasar en la siguiente fase. ¿Cuántas veces habremos tenido esas dificultades? ¿Cuántas veces? ¿No? ¿Cuántas veces habremos tenido esas dificultades en la recolección de la muestra en nuestros pacientes? Hasta he visto personal que se ha peleado por haber hecho un trabajo en equipo tal vez no adecuado, no adecuado. Tal vez uno quería recolectar la muestra de una forma inadecuada, y la otra persona quería recolectar a su modo. Entre esa pelea, ¿no? De querer recolectar la muestra, ¿qué puede suceder? ¿Qué puede suceder? Nos podemos bañar o nos podemos salpicar con las secreciones de la muestra que está prescrita. Lo más usual es con la muestra de orina, lo más usual. Podemos generarnos
esas incomodidades y el susto, porque no sabemos qué problemas pueda tener el paciente y nos podemos contaminar. Y ha ocurrido, ha habido personal que yo recojo de así ha habido salpicadura. Ese es otro problema que tenemos que solucionar, que tenemos que ver, y por eso se ha puesto aquí algunas consideraciones generales. Primero, que tiene que haber una orden médica debidamente sustentada, ¿no? Y tiene que coincidir con los datos del paciente. Y la confusión, sucede la confusión. A veces ponemos en un rótulo que estaba de un paciente, digamos, Juan Pérez, ¿no? Juan Pérez. Está el rótulo y de pronto tiene el examen la paciente Ana María. Como yo veo el frasco que está ahí y no me he fijado que tiene un rótulo, cojo el frasco y recolecto a Ana María donde dice Juan Pérez. Ahí ya hemos cometido otro error, ¿no? Entonces, por eso es que se ha puesto aquí que debe coincidir con los datos del paciente. Hay que verificar que la muestra del paciente sea la que está siendo solicitada. ¿No? Hay que verificar que sea la muestra correcta. No vaya a ser que me pide, por decir, una muestra de esputo y yo le recolecto una muestra de orina y me equivoco. Puede pasar. Parece gracioso. Ay, ¿cómo me voy a equivocar? Parece gracioso y no lo es. Muchos se han equivocado hasta por un simple procedimiento que creemos que es así. El otro aspecto a considerar es que tenemos que asegurarnos de que el mismo paciente, ¿no? En este caso, o ya se fue con alta médica. ¿Por qué he puesto esto? Porque ha sucedido que el paciente necesitaba un procedimiento y imaginemos que fue el mismo paciente que hemos mencionado hace rato. Cuando llevamos la orden equivocada, ¿qué sucede? En el camino, y me ha pasado a mí personalmente, en el camino me percato, vuelvo a ver el nombre de la orden y era una orden de un paciente que ya había fallecido. ¿Qué hubiera sucedido si la muestra se hubiera entregado con la orden del paciente ya fallecido? Miren los errores que se puede cometer en toda esta situación. Entonces, hasta aquí vamos a hacer la primera parte para luego entrar a la siguiente parte de recordaris. Hasta aquí no sé si hay alguna pregunta, alguna consulta. Estoy llana para poder absorber algunas inquietudes. Sí, ¿qué tal, magíster? Ahorita mismo voy a aperturar lo que son los micros, voy a dejar. Ya le comento que lo que es las preguntas se hacen al finalizar el tema, la estimada. Así que ahorita voy a dejar de compartir pantalla. Voy a abrir micros a las personas que están presentes para que ustedes puedan absolver las dudas. Mientras estimada, acá hay algunos comentarios que nos están brindando por el chat de Zoom, donde nos comentan, Celso Marín dice, formamos parte del equipo 40-60 segundos antes del contacto con el PACTE, después del contacto de fluidos y después del entorno PX. También nos comenta que lugar donde se acumulan los microorganismos, esa es su duda. Está preguntando el lugar donde se acumulan los microorganismos. Claro. Uh-huh.
Ah, ya, ok. Entonces, como habíamos mencionado en nuestra diapositiva, los lugares donde se van a acumular los microorganismos, no sé si se refiere a las manos, no son nuestras uñas, ya, en nuestras uñas, en los interdigitales, y si vamos a hablar de la unidad del paciente, en las joyas que podamos llevar, ¿no? En las joyas, y si vamos a hablar en la unidad del paciente, son las partes de los veladores, las camillas donde subimos las barandas. Hay muchos puntos, ¿no? A los alrededores de la cama, donde se acumulan diario se acumulan los polvillos, la basura, lo que fuera. El mismo paciente a veces deja sus residuos, su alimentación, y puede estar ahí y nosotros no pudimos habernos dado cuenta y ingresa el otro paciente y sigue ahí la misma contaminación. Entonces no le dieron secuencia a la limpieza. Ese es un aspecto que hay que considerar, ¿no? Sí, muchas gracias. ¿Hay algún comentario en las redes sociales para que me informen un ratito por mientras? Igual comentarle a las personas que están presentes, igual si tienen alguna duda, lo comenten en el chat del grupo de Zoom. Y también decirle que en unos instantes voy a estar pasando la lista por el chat para que ustedes puedan ir completando. Magister, creo que no hay ninguna duda hasta el momento. Creo que podemos continuar con el segundo tema. ¿Le parece bien? Sí, claro que sí. Continuamos con la Ok, voy a siguiente. compartir.